No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Habían escuchado alguna vez esta frase? Bueno, esta frase es el fundamento de quienes siguen la religión del Islam. El Islam significa sumisión a la voluntad de Dios y es la religión que practican aquellos que denominamos musulmanes o que se denominan musulmanes, que significa creyente, y siguen las enseñanzas de Mahoma. Pero ¿de dónde vendrá toda esta historia del imperio del Islam o el imperio musulmán? Esto viene del desierto de la península arábiga. En ese desierto se fueron distribuyendo diversas ciudades a lo largo de la historia, pero que tenían ciertas diferencias entre ellos. Y en ese desierto y en ese espacio se fue creando y se fue gestando algo muy importante, que fue unificar a todas esas tribus y a todas esas ciudades, que fue la fe. ¿Y cómo se va gestando esto? En primer lugar, hay una ciudad muy importante que es la ciudad de la Meca, que por alrededor de los años 500 las personas iban allí a peregrinar porque había una enorme piedra negra que las personas creían caídas del cielo. En el año 570 nace Mahoma. Y Mahoma, como su padre muere muy pequeño, a muy temprana edad, él se tiene que dedicar al pastoreo. Y en ese pastoreo empieza a conversar con todas las personas que van pasando a la peregrinación de la Meca, a la piedra que estaba allí. Y le empiezan a contar historias sobre Abraham, sobre Moisés y sobre Jesús. Cuando él empieza a escuchar todas estas cosas, sus ideas van creciendo y llega un momento donde él tiene una revelación, esto es lo que cuenta la tradición, él tiene una revelación que se la da el ángel Gabriel, donde le dice esta frase: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y le encargan a Mahoma de propagar la fe. Y en ese momento empieza un acompañamiento del ángel Gabriel, según lo que cuenta su tradición, donde le da 6.232 versos, donde posteriormente se conforma lo que es el Corán, que es el libro donde están todas las creencias en base a algunos criterios fundamentales, como lo que es principalmente la creencia en Alá como único Dios y la necesidad de que todos propaguen la fe sin importar que esto les cueste la vida, porque hay una promesa de que si entregas tu vida por tu religión o por tu fe, luego irás a un paraíso donde mana leche y miel y muchas mujeres te atenderán y pasarás una vida eterna de gozo. Entonces, Mahoma, en base a este mandato que recibe del ángel Gabriel, empieza a ir propagando estos versos, propagando todas estas enseñanzas y empieza a ganar muchos seguidores. Cuando Mahoma tiene toda una cantidad de seguidores, las personas que iban a la Meca a rezarle a la Gran Piedra Negra empiezan a dejar de ir para allá y empiezan a seguir un poco más lo que dice Mahoma, y esto causó molestia de parte de los otros sacerdotes y de los jefes de las tribus que tenían a su cantidad de fieles que iban a hacer las oraciones a ese sitio, y empieza lo que es un proceso de persecución. Ese proceso de persecución hace que Mahoma tiene que huir a una ciudad, a la ciudad de Medina, donde se establece allí lo que es el pueblo musulmán, el primer pueblo musulmán como tal. Y este año de transición donde Mahoma se va desde la Meca hasta Medina se le denomina el año de la Égira, que es el año cero para los musulmanes. Así como para los cristianos el año cero es el año del nacimiento de Jesús, y para los judíos es el año cero, el momento de la liberación de Egipto. Entonces vamos viendo cómo la creencia y la fe tienen acontecimientos importantes que marcan la pauta en el desarrollo de lo que son sus ideales y de todo lo que es su tradición de fe. Entonces Mahoma viene a ser un pilar fundamental en lo que es la formación del imperio musulmán. ¿Qué pasa? Que Mahoma pasa muchos años en Medina y empieza a tener muchos creyentes a su alrededor que lo apoyan y que tienen esta idea de ir propagando la fe porque es un mandato de Alá, y que Mahoma, su profeta, los estaba acompañando y los impulsa a ir conquistando espacios. Entonces ellos regresan a la Meca, a lo que es a enfrentarse tipo ejército,
se enfrentan con los que estaban allí donde estaba la gran piedra en la Meca, y ganan esa batalla y pueden establecerse de nuevo en ese sitio, y la fe empieza a ir creciendo y dominando otros espacios. Tanto así que llega un momento en que el imperio musulmán va desde España hasta la India, como lo podemos ver en el mapa. Algo que empezó siendo solo de la península arábica, que surgió de la Meca, ya viene a conquistar un territorio muy grande, y que de eso precisamente es lo que se tratan los imperios, de gobiernos que a través de más o menos de la fuerza van a ir ganando espacio y van a ir conquistando y dominando a otros gobiernos, a otras ciudades, y empiezan a extender su dominio. Entonces esto fue lo que pasó con el imperio musulmán. Cuando empezamos a estudiar la lección, les mandé a investigar algunas palabras y sus significados para que estuviésemos a tono en lo que es el estudio de lo que es el imperio musulmán. Otra de las cosas importantes fue que a partir del año de la Égira empiezan a ocurrir espacios de conquista, espacios de propagación de fe, y esto va a influir en lo que es la cultura. A pesar de que se van ganando territorio, también empiezan muchas luchas internas. Luego muere Mahoma y empieza lo que es el gobierno de los califas, que son descendientes de Mahoma directo, y esos califas tenían a otros, vamos a decir, una especie de sacerdotes que se le llamaban emires. El emir era el encargado de una pequeña comunidad, y después, pero que estaba totalmente sometido a lo que era el califa. Y después de esos emires fueron surgiendo lo que fueron otras pequeñas aldeas más reducidas, donde estaban los sultanes. Esos sultanes tenían hasta 4 esposas. Luego se fueron conformando lo que fueron las mezquitas, que eran los sitios de adoración a Alá, que eran edificios muy altos y que siempre tenían en su parte superior un sitio donde se ora en dirección a la Meca. Esta religión tiene muchas pautas, muchas normas, bueno, como todas las religiones, en este caso particulares, como lo es orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Tiene cosas realmente interesantes y que fueron realmente dejando un legado cultural, porque por ejemplo, como en sus templos no podían tener imágenes, porque era una de las normas del Islam, entonces ellos decoraban las paredes de los templos con líneas curvas que le empezaron a llamar arabescos. Y entonces desde allí es que nosotros podemos decir, bueno, vamos a adornar esta parte de la pared con puros arabescos, que son esas líneas curvas bien bonitas, que nosotros podemos decir, bueno, forman parte de toda esa historia del Islam y de los musulmanes, que fueron también no solamente dejando una raíz que viene de la religión, sino que fueron aportando también al arte y a la cultura. Igualmente el estilo de las mezquitas, todo eso nosotros lo podemos conseguir hoy en día en nuestra vida diaria. La historia de los musulmanes es realmente interesante, sobre todo por el gran dominio que lograron establecer, también por lo interesante de lo que es la cultura que ellos poseen, sus ideales de la religión. Otra de las cosas que nosotros podemos rescatar de estos imperios es el ímpetu y la fuerza que puede tener la fe en un conjunto de personas. Lo que es cuando una persona tiene una creencia y esa creencia las lleva a generar acciones, y a través de esas acciones no importa incluso dejar la vida si eso va a cumplir con el mandato de Alá y del profeta Mahoma, que es ir propagando la fe y sobre todo conseguir lo que es la salvación de las almas. Entonces vamos a ir viendo el material que les voy a ir dejando en la página, todo muy interesante acerca del imperio musulmán, y también presten mucha atención a lo que son las pautas de evaluación. Espero que tengan un feliz día.